Hola, muy buenos días. Comenzamos la ponencia de esta sexta edición de este congreso de la profesión naturopática de la Comunidad Valenciana, que lleva el subtítulo de Memoria Carlos Lestón, por la importancia que hemos dado a la presentación tan importante, y el título pues también tiene su importancia dentro, evidentemente, de la intervención naturopática, que es el motivo de esta exposición. Introduciendo un poco el tema, sobre el tema del título, que aunque ya lo hemos comentado y seguimos comentándolo, es importante pues las definiciones, ¿no? Sin entrar en grandes detalles, lleva el título curioso de alimentación, nutrición, dietética, bromatología, gastronomía, en el sentido de que a veces los términos se confunden un poco, alimentación con nutrición, nutrición con dietética, y cada uno tiene unas definiciones importantes. La importancia que tienen estas definiciones es fundamental para la intervención naturopática y también para los resultados que vayamos a obtener. Tener una definición, saber cuando estoy hablando de alimentación y cuando estoy hablando de nutrición y cuando estoy hablando de dietética, cuando estoy hablando de alimentos, cuando estoy hablando de nutrientes, cuando estoy hablando de dieta, y eso es importante. Y en la práctica naturopática pues lo tenemos en cuenta. Es un tema de gran interés, que eso todos los profesionales naturópatas, cuando estudiamos los graduados en naturopatía actualmente, los más antiguos estudiamos otro programa, aquel programa que la FEDIM en 1981 elaboró y lo recogió en el primer libro blanco de la naturopatía, que le guste ver el primer programa de estudio de naturopatía, que eran de 3 años, equivalente en aquella época, no diplomatura universitaria, pues verán los 3 años de estudio, qué asignatura que se estudiaba, y la importancia que se le daba pues a la alimentación, todos los temas que estamos comentando. Y ahora veremos dentro de la naturopatía, dentro de la clasificación sistemática de la naturopatía, donde se encaja perfectamente la naturopatía alimentaria, trofología. Para aquellos que quieran ver el programa de estudio, simplemente entra en Naturopatía Digital o en Cuaderno de Historia de la Naturopatía y pone el primer libro blanco de la naturopatía. Si no pueden pedirlo directamente a nuestra organización, entra en la página web colegionaturopatas.es, que es un correo electrónico, pone organización @colegionaturopatas.es. Quiero ver el programa de estudio del año 1981. Lo podemos enviar, pero está puesto ahí también, ¿no? Y después el segundo plan de estudio, que ya se amplió bastante a los cursos que actualmente llaman de posgrado, de especialización, que fueron de 4 años. Entonces, siempre en todos los programas de estudio, evidentemente es fundamental lo que es la naturopatía alimentaria, trofología. Dicho esto, vamos a pasar pues a enmarcar dentro de la naturopatía cómo es el proceso completo. Vamos a verlo tranquilamente. Este simbolito, cartelito precioso, ¿no? Bien hecho. El título, y ahora vamos, siempre aunque algunos dicen, qué pesado siempre con el mismo cartelito. Bueno, en cuestión de pesadez, que a veces entramos otra vez en internet y volvemos a lo mismo, que nos lo preguntan. Mira, pone aquí dentro las terapias naturales, meten naturopatía. Bueno, pues siempre, por decirlo no pasa nada, porque hay que repetirlo miles y miles y miles y miles de veces, porque siempre es lo mismo. Mira, aquí ponen medicina está y ponen naturopatía. La naturopatía la clasificamos dentro del marco de las ciencias de la salud, evidentemente. ¿Por qué? Porque es una ciencia de carácter autónomo, es decir, una disciplina, un área del saber humano dentro de la ciencia de la salud. Y aquí en España y a nivel internacional, la ciencia de la salud son estas que están aquí. Como podemos observar, y ponemos debajo naturopatía en mayúscula, para que se vea bien, aquí está, naturopatía en mayúscula, para que nos incluya, que estamos dentro, evidentemente, pero a nivel, dentro de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, la naturopatía todavía no se contempla, estamos en ello. Un debate en el 2003, bueno, pues otra vez se lo hemos comentado y si hace falta, pues lo comentamos otra vez también. Y aquí están todas, y naturopatía, incluido dietética y nutrición, que es una, también a un grado. Y entonces vamos a ver cómo se enmarca esta herramienta tan importante como es la naturopatía alimentaria y guión trofología dentro de la metodología de la intervención naturopática, que es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Cómo es el procedimiento? Es decir, la clasificación, se clasifica lo que es la taxonomía, paso 1, paso 2, paso 3, es decir, un poco
una guía para que los naturópatas sepamos cómo vamos a aplicar este área, además de todas las demás áreas que están todas sistematizadas, punto por punto, que lo veremos después al final. Por lo tanto, la naturopatía es ciencia, y lo repetí el otro día, incluso hice la pregunta, por si alguien han escrito más de uno y de una, hemos contestado qué diferencia entre ciencia y terapia. O lo traslado otra vez la misma pregunta. ¿Sí? Si alguien quiere más escribir, porque vamos a ver un debate muy interesante, ciencia y terapia, o qué diferencias las hay. A verlas, haylas. Y muy importante. Entonces, la naturopatía es una ciencia, disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Y como toda ciencia, tiene su ontología, epistemología, metodología, praxeología, tecnología y axiología. Un objeto formal de estudio, un objeto material de estudio, es decir, como cualquier ciencia. Y ya la naturopatía, desde el principio del siglo XX, sigue un proceso de sistematización. Uno dice, bueno, es que los remedios naturales, esto antes de la naturopatía, siempre, sí, los remedios naturales siempre se han utilizado desde que la humanidad es humanidad. Por lo tanto, la utilización de remedios naturales es tan antiguo como la propia humanidad. Lo que pasa es que hasta a principios del siglo XX no se convierte en objeto formal de estudio. Cuando se convierte en objeto formal de estudio es cuando comienza una ciencia. Se empieza a sistematizar, se van elaborando teorías, leyes, clasificaciones, hasta que esa ciencia va avanzando, como avanzan todas las ciencias, en el proceso de sistematización. Y como no hay ciencia que entre una vez que ya está definida, que sabemos lo que es nuestro marco, evidentemente tiene que decir en cuántas partes se divide. La naturopatía, la clasificación. La primera clasificación, que la hemos comentado ya otra vez, del año 1914, la primera clasificación. Naturopatía mecánica, que lo comenté en la anterior ponencia, ¿no? Naturopatía material, naturopatía psicológica, es decir, desde que se constituye una ciencia, se define, el siguiente paso es clasificarla. Obvio, ¿no? Entonces no hay ciencia que sigan tras una adecuada definición, como es la naturopatía. Después, evidentemente, viene la enumeración sistemática de sus partes y dimensiones fundamentales que expliciten su riqueza interna, como todas las ciencias, como tiene la biología, como tiene todas, ¿no? Tiene sus partes concretas, que ahora veremos, para enmarcar, que no perdamos el horizonte, el marco de la naturopatía alimentaria / trofología. Por lo tanto, tiene, como toda disciplina, área de conocimiento, que también se llama, área del saber humano, pues tiene sus áreas concretas que se divide, que se llama áreas de conocimiento. Y esa área después se divide en módulos. Por lo tanto, la naturopatía, como toda, pues también tiene su propia área de conocimiento para proseguir ese proceso de sistematización, porque las ciencias todas son abiertas. La naturopatía, evidentemente, está en constante evolución y redefinición también, que es importante muchas veces, ¿no? Cambiando, porque la ciencia es abierta, dinámica. Si tenemos, como decíamos, Colai Harman, el límite móvil del conocimiento es móvil, no es cerrado, ¿no? Es decir, esto es, ¿no? La ciencia está en constante reevaluación continua. Ahí aparece un dato, aparece un descubrimiento, reevaluamos y cambiamos si hace falta. Lo evaluamos, lo miramos a otro punto de vista y ampliamos. No es cerrada nunca. Diga, esto es la verdad. La ciencia dice, no, la ciencia no dice. La ciencia elabora, investiga y saca conclusiones que siempre son parciales y aproximadas. Y después, la ciencia evidentemente no intenta convencer a nadie de nada. Eso lo hacen las ideologías y otra parte la ciencia expone las contrastaciones que hace a las evidencias, y las conclusiones que llegan, como digo, son parciales y aproximadas y tienen su propia elaboración de nomenclatura. La ciencia dice, no, la conclusión es, si en las condiciones que hemos elaborado el experimento, se da esto. Si después yo también hago el mismo experimento, tiene que darse casi los mismos resultados. Por lo tanto, es importante dejar claro dónde estamos. Marco, y dentro del marco de la ciencia de la salud. Por lo tanto, estamos en constante proceso de sistematización, y la naturopatía, como cualquier ciencia, no es cerrada, es dinámica y abierta, y aparecen nuevas leyes, nuevas teorías, que no quiere decir que una anula a la otra, sino que se llama modelos de teoría abarcantes. Explican realidades que a lo menos hace 50 años esas realidades o no se podían explicar
o no eran objeto formal de estudio en aquel momento por interés, y ahora sí, por lo tanto avanzamos como toda la ciencia, para dejar claro el proceso y el marco donde nos situamos. Por lo tanto, para una mejor forma también de diseñar, planificar y desarrollar también, digo, las clasificaciones, el currículum de la naturopatía a la hora de formar a los futuros naturópatas, pues saber el marco donde estamos, qué áreas de conocimiento, para que nos situemos en ese orden concreto, que es la praxis profesional y después la formación del naturópata a través de los distintos currículos que están diseñados dentro de este marco conceptual y de sistematización de la naturopatía. Pasamos al siguiente, vamos a ver esta clasificación sistemática, creo que ya la hemos visto por ahí un montón de veces, está publicada en cuadernos en Ciencia Naturopática, y se puede ver también, es un blog que se llama Ciencia Naturopática, se puede ver también, Naturopatía Digital, y esta es la clasificación sistemática, podemos observar, tiene 7 áreas de conocimiento concretas, la naturopatía experimental, hacemos experimentos, investigamos, trabajamos, la naturopatía descriptiva, se describen aquellos fenómenos que inciden en la salud, fenómenos físicos, sociológicos, fisiológicos, los que son psicológicos, sociológicos, es decir, el aspecto individuo, entorno, sociedad, entonces describen aquellos fenómenos. Está la fisiología, un montón de elementos que inciden ahí, de ecología, etcétera, etcétera. La naturopatía es fundamental, pues estudiamos los principios de la naturopatía, es decir, la historia, teoría y sistematización, investigamos, naturopatía normativa, una vez que hemos hecho, investigamos, desarrollamos, pues lo que hacemos es aplicarla dentro de programas de educación para la salud, promoción de la salud, autogestión de la salud, etcétera, etcétera, lo que se llamaría, en principio, normas de salud. Se le ha puesto ese nombre, pero se especifica y después en su desarrollo se va aclarando cómo es el procedimiento, lo que se llama el procedimiento de intervención naturopática. Después la semiología naturopática, que son los signos que el cuerpo tiene, a través de, se van interpretando, desde el iris, la lengua, la historia, por ejemplo, la kinesiología también, todo aquello que no está mediado por ningún tipo de aparatología en el sentido de extraer o introducir. No está definido muy claramente en el Estatuto General de la Naturopatía lo que es cada una de ellas también, aparte que os repito también a Ciencia Naturopática para que veáis cómo cada una, cómo se desarrolla, qué es lo que se estudia, qué es lo que se hace. Y dentro de un área concreta que es la naturopatía aplicada o tecnología naturopática, se divide aquí como una serie de los módulos, estos 9 módulos, y en cada área estas son las herramientas que utilizamos una profesional naturópata, y enfatizo colegiado porque estudiamos y sabemos lo que hacemos. Estamos dentro. Aquí está, por ejemplo, naturopatía alimentaria o trofología, que lo hemos puesto al primero, está ahí subrayado, lo ven aquí está subrayado. Un área importante, está puesta la primera porque en el orden jerárquico que veremos después, la intervención naturopática es clave. Veremos el por qué, para qué y cómo es el procedimiento. Que el procedimiento no confundirlo, hay que confundirlo con un protocolo. Un procedimiento no es un protocolo. Ya hemos hablado del programa, que es el programa personal de salud, el que el naturópata le da a la persona para que lo vaya desarrollando de una manera dinámica y en constante evaluación y autoevaluación del proceso. Del proceso de salud se evalúa por el profesional y se autoevalúa también por la persona que participa en el proceso de salud, que es importante. En estas áreas también son dinámicas, están interrelacionadas unas con otras, aunque aquí he puesto el cuadradito una por una porque había que poner uno por uno, lógico, es didáctica pura, pero que son dinámicas y se relacionan unas con otras, todas ellas. Se puede ver, si habéis leído los títulos de las ponencias, se relacionan unas con otras las áreas, ¿no? Son dinámicas, interactivas también entre ellas. Y después una transducción, que es importante. En todas ellas hay transducción también dinámica. Eso también es importante desarrollar porque no son compartimentos estancos. De un lado, el otro. Eso es importante porque ya lo definió muy bien el que fundó la naturopatía, Benedicto Luz, de ese tema que hay un artículo por ahí, curioso, en los años 30, que decía Benedicto Luz, el universalismo terapéutico, traducido al español. Pero bueno, antes del contexto, cómo va definiendo las interacciones de las herramientas que utilizamos, que no son, cuidado, no son aisladas, compartimentos aislados, son sinérgicas
y se comunican unas con otras por, se llama transducción. ¿De acuerdo? Esto es importante también decirlo. Bueno, yo sé de esto, yo soy tal, yo soy tal, yo soy ya. Naturópata no dice yo soy, dice yo utilizo. Yo soy naturópata y utilizo esto y esto. Utilizo. Tiene una forma de decir, no es decir yo soy que yo utilizo. Estas herramientas son muy importantes, aquí subrayamos, pero vamos a ver dentro del programa personal de salud cómo esta herramienta tan importante, pues le vamos a darle forma metodológica, sin entrar en puntualizaciones, porque entonces eso es lo que damos en primero de naturopatía, si hay que estudiarlo. Y echarle muchas horas también. Estas son las áreas, naturopatía alimentaria, trofología, que algunos han preguntado, pero vamos, ya después se va a ir desarrollando qué significa la palabra trofología, que está acuñada en España por Nicolás Capo. Hay un libro llamado Trofología, muy interesante, que lo vaya a leerlo y lo haya leído, que es importante el contexto. ¿Dónde lo escribió y cuándo lo escribió? Si se interpreta desde ahora, posiblemente diga esto, no. Pongámonos en aquella fecha del primer tercio del siglo XX. ¿De acuerdo? Pero muy interesante, ve la palabra trofología como tal, trofo, alimento, en general, ¿no? Incluía todo tipo de alimentación. Por eso no son compartimentos estancos, por ejemplo, en relación con los estímulos naturales, sino el sol también es un alimento, por temas emocionales. Es una relación muy interesante que coincide muy bien, después veremos, con las seres no naturales que se recogen en el corpus hipocrático, recoge la tradición árabe y pues se introduce a través de aquí de España en toda Europa. Pues estas son las áreas de naturopatía aplicada o tecnología naturopática. No estamos hablando de modalidades, de terapias, no sé cuánto, ¿no? Estamos hablando de una clasificación sistemática y siguiendo la lógica histórica. Naturopatía mecánica, naturopatía material, ¿de acuerdo? Aquí está situada con las demás, ¿está viendo? Entonces, estas son todas las herramientas que utilizamos los naturópatas dentro de nuestra praxis profesional. Y dentro del libro, que comenté antes, el primer libro blanco, del año 81, el segundo libro blanco de naturopatía del año 2010, también está ahí publicado, podéis verlo también, si no, pues, la organización colegial. Entramos en la página web colegionaturopatas.es y podemos ver el estatuto, el segundo libro blanco, donde se recoge uno de los documentos muy importantes, el Estatuto General de la Naturopatía. Este estatuto se recoge las competencias, lo que hacemos, el perfil profesional, el plan de estudio, es decir, todo lo que es la profesión naturopatía, siguiendo la línea del año 81, pero ya mucho más ampliado, el tema. Entonces, es interesante destacar que en el Estatuto de la Naturopatía existe la recomendación de utilizar términos trofología o naturopatía alimentaria, que es el nombre concreto que utilizamos, utilizando la alimentación, evidentemente siguiendo el criterio naturopático, como decían nuestros ilustres antepasados, para evitar confusión con otras profesiones relacionadas con la alimentación humana, es decir, cada una de sus competencias delimitadas. Aunque como he comentado muchas veces, seguimos diciendo, en las fronteras siempre va a haber, como dice un tira y afloja, en las fronteras, pero el núcleo está muy claro, como estamos comentando, el criterio naturopático, cómo se utiliza para la aplicación, en la práctica de todos estos conceptos, como he dicho, alimentación, nutrición, dietética, bromatología, gastronomía, que es importante también, dentro de una área sinérgica y demás, interrelacionado con las demás, de forma, por traducción, se comunican unas con otras. Por lo tanto, evidentemente, en la frontera, repito, puede que lo haya, evidentemente, como en todas las profesiones, en todas partes de la frontera siempre hay ese, con el Imperio Romano y todo, en las fronteras siempre tenemos, claro, pero después está muy claro el proceso de sistematización y la clasificación, como estamos viendo. Pasamos a la siguiente idea, que es importante, que es también importante, nos pregunta, el elemento clave, cómo trabaja el profesional naturópata para aplicar estos elementos que estamos viendo, ¿no? Estos módulos, todo esto. Pues, donde trabajamos se le llama el campo ideológico. Después está el campo tal, el campo que la profesión tiene su campo. ¿Dónde trabajamos nosotros en esta cosa? Se ha llamado el campo ideológico, que es el lugar de encuentro entre el profesional naturópata y el salutante. El salutante es el sujeto de la intervención naturopática. Y este nombre ya lo hemos explicado otras veces, pero si alguien después quiere escribir por el chat qué significa, se lo comentaba para entrar otra vez en descripciones de por qué.
donde se va a elaborar, diseñar y realizar las estrategias de intervención naturopática. Tenemos que trabajar, colaborar de los dos. Y este campo ideológico se divide en los 18 indicadores del estado de salud, que nos han preguntado, ¿y el naturópata qué diagnóstico me llama? ¿Qué diagnóstico utiliza? Entonces, utilizamos los indicadores, se les explica, valoramos, ¿no? Dentro de nuestras competencias, porque no hay que olvidar que la naturopatía está legalizada en 1900 en España, con un estatuto general y unas competencias muy concretas, como todas las profesiones, y una forma de trabajar también muy concreta. Entonces, el campo ideológico está dividido en demarcaciones de salud, que son los 18 IES, indicadores del estado de salud. El naturópata, que ha estudiado, pues, sabe cómo se elabora el historial personal de salud y después cómo se recogen los datos. Sin entrar en detalle, aquí es importante, puesto alguna esquemita, salutante, el naturópata, demarcación de salud, y uno de esos indicadores, evidentemente, eso es muy importante, es la alimentación. Se pone biogénica y significa que genera vida. ¿Qué alimentación? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Qué come? ¿Qué hace? Es decir, vamos a ir preguntando por todas esas variables que son muy importantes, veces a la semana. Es un indicador muy importante dentro de la metodología de intervención naturopática, de ese proceso que realiza el naturópata en su praxis profesional. Son los 18 y aquí donde se van a desarrollar las opciones de salud. Importante la terminología y la taxonomía, importante. La salud junto con las experiencias positivas de salud, que es lo importante que la persona poquito a poco, el saludante o la saludante, vaya adquiriendo. Una vez que vaya adquiriendo, evidentemente, va a alcanzar ese estado óptimo de salud, que es el objetivo final, ¿no? La autogestión de la salud en el plano individual y la cultura de la salud en el plano social. Es una labor, un objetivo, vamos a decir, metodológico. No vamos a decirlo, vamos a decir metodológico. Este esquemita es muy interesante, lo está viendo aquí, ¿no? Campo ideológico, saludante naturópata, y dentro de los 18 pues tenemos la alimentación, la herencia genética, vamos a ponerlo todo que ya los conocemos, ¿de acuerdo? Y aquí está dentro del tema cómo hay que trabajar en ese nivel, porque si vamos a trabajar por alimentación, donde se recogen todos los factores sociales, antropológicos, el tema de la nutrición son los elementos metabólicos, bioquímicos, la dietética son las reglas hasta que elaboramos, la metodología, el estudio sistemático, los componentes, y la gastronomía, la elaboración de esos platos, teniendo en cuenta todas las variables que el naturópata estudia también, trabaja para que la persona alcance su estado óptimo de salud, de una forma placentera también, disfrutando. Entonces, para eso el naturópata tiene que situarse, naturópata y la naturópata. El naturópata femenino es difícil decir naturópato, ¿no? Entonces, permítame la ironía, ¿de acuerdo? Bueno, pues está el diálogo, reflexionar, conversar, importante, y aquí está el objetivo del saludante, que se convierta en un vector de salud. Una vez en este tema concreto, ya acotando, pero no olvidar que son dinámicos todas las áreas y los módulos, pues hay que convertir en un vector de salud. ¿Qué es un vector de salud? Pues si yo tengo salud, lo que muchas veces hemos denominado la salud contagiosa. Yo he aprendido esto, sé esto, se elabora mi comida, tengo un estado de salud, pues ya lo que voy a hacer es compartirlo con los demás. Lo llama vector de salud, implicación, colaboración, concienciación, responsabilización. Y para ello hay que saber, si no es muy difícil que la verdad se implique en el proceso. Como a veces comentamos, ¿no? Porque hay que educar, hay que aprender, que desde chico, que si la alimentación y tal, sí, pero hay que empezar ese proceso concreto de implicar a la persona en el proceso, que colabore, conciencia y responsabilización. Y después aquí la naturópata, un poquito abajo, actuaría, fijaros, como instructor, educador, que es importante, también de este tema concreto, entrenador, asesor, facilitador, por un nombre, y al final, pues, decía, yo soy coach, no sería también, sí, porque el coach a fin de cuentas es entrenador, de habilidades, ¿no? De cómo debe usted comer, cómo elaborar los platos, cómo combinarlos, de qué manera, y después la trazabilidad de origen, cuál es el origen de ese alimento, cómo se ha cultivado, cómo se ha preparado, cómo se ha elaborado, y lo que la trazabilidad es importante. Si no, él tiene que comer vitaminas de usted, maestro, ¿no? Bueno, la trazabilidad también naturópata le damos mucha importancia, dónde viene, dónde procede, de origen ecológico, biológico, todo lo que es la tecnología también industrial, sí, esos procesos también los tenemos en cuenta porque forman parte de lo que llama la alimentación, de confundirlo con la nutrición, porque la alimentación influye en la nutrición, evidentemente, claro, pero son dos elementos importantes. En la alimentación sí podemos incidir, pero
ahí, ¿no? En la nutrición, a nivel epigenético puede, pero tiene que ser a través de la alimentación. Si queremos incidir en la nutrición es a través de la alimentación primero. Es importante el tema. Entonces, fijaros que es importante, hemos introducido el coaching, porque se nos preguntan mucho, ¿y un coaching qué es? ¿Naturópata? Porque hay un coaching que dice que tal, el naturópata se dedica también al tema, y en este tema concreto de la naturopatía alimentaria, pues también estaría igual. ¿Cómo? Pues que os pongo este esquemita, que es un esquema de trabajo, como el primer naturópata trabaja, sí, realiza su praxis profesional, en su campo fisiológico, todo muy sistemático como estamos viendo. Nos llega, venga esto, tómate esto, ponte aquello, las vitaminas de esto y tómate aquello. ¿No? Tiene un procedimiento que es importante. Ahora vamos a ver, como estamos comentando, el título es Dentro del programa personal de salud, pero evidentemente vamos a definirlo, ¿no? Dice, ¿qué es el programa personal de salud? Como uno pregunta, ponemos un tratamiento, ponemos esto, te pone, ¿no? Igual el estudiante de naturopatía ha hecho su grado y esto ya sabe lo que es el PPS. Pero bueno, es importante también dejarlo claro, porque también tiene una parte jurídica del PPS. No vamos a comentarla, pero es importante también la parte jurídica del programa personal de salud. Pues evidentemente el programa personal de salud, el PPS, el instrumento, la praxeología mediante donde se planifica la actividad que va a realizar el saludante con el objetivo de alcanzar su estado óptimo de salud. Su estado, porque también hemos hablado de un concepto que lo hemos introducido por ahí en una conferencia donde hemos hablado de la salud sentida, que es un concepto muy interesante que podríamos otro día pues hablar muy bien sobre este concepto de salud sentida. Entonces, el PPS donde vamos a poner, porque usted hace esto, y le ponemos todas las normas sobre alimentación, que usted toma por la mañana, cómo hay que mezclar los alimentos, de qué manera, a qué hora tiene usted que tomarlo, forma de cocinarlos también, que le vamos a recomendarle. Entonces, todo eso se recoge dentro del programa personal de salud. ¿Y el objetivo cuál es? Que alcance el estado óptimo de salud. Y eso traducido una palabrita, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues salutogénesis, generar salud. Pues muchas veces nos preguntan, ¿el acto naturopático tiene finalidad terapéutica? No, tiene finalidad salutógena, generar salud, porque el paradigma es la salud, estamos hablando de ella, por lo tanto tenemos una terminología propia. Nos han preguntado un montón de veces la finalidad. Otros tienen finalidad terapéutica porque es lógico, ¿no? Cada uno tiene sus competencias, ¿no? Entonces la finalidad es salutogénica y pone salutogénesis, que es generar salud, es decir, estado óptimo de salud. Que evidentemente aquí empieza siendo biológico, pero ya hemos comentado que la interrelación biológico, mente-cuerpo es bidireccional también, pero es importante por lo biológico, porque como decía Scherto, los grandes naturópatas, al principio de Scherto, yo limpia la máquina, que posiblemente después de un problema que tenga de alguna índole mental o emocional, lo va a llevar de mejor manera. Que el ejemplo clásico lo ponía Scherto del cubo, dice, tú coges un cubo lleno de basura y muévelo mucho, muévelo, ¡guau! Y está vacío, por mucho que lo muevas, puede que no salpique mucho. Y es uno de los principios de la naturopatía, el principio de Scherto, muy interesante como lo describe, ¿no? Entonces, si el organismo va bien, funciona bien, el bioquímico, hormonal, todo el tema, pues ese impacto, ¡pah!, se llama emotio, la emoción, que es el impacto. Después yo fabricaré un sentimiento en función de cómo tenga todos mis neurotransmisores y evidentemente también por mi valoración cognitiva, de la educación, formación. Entonces ya a partir de ahí elaboro una valoración cognitiva de esa emoción, que se llama sentimiento, ¿no? Sentimiento lo que yo fabrico, ¿no? Puede ser positivo, negativo, neutro, trágico, ¿no? De cualquier manera, porque ante una emoción, pues cada uno lo va a interpretar de una manera. Se llama fabricar sentimientos y después lo pone en práctica y llama el proceso afectivo, ¿no? Eso está delimitado también porque a veces también se confunden muchos términos. Entonces, si el organismo tiene un nivel 6 muy bajito, la alimentación es clave, pues como decía Scherto, si el cubo de basura está lleno, muévelo mucho. Si está vacío, pues si lo mueves mucho, puede que tire mejor. El principio de Scherto sobre los estados emocionales, cómo influye la tosemia. Interesante, os recomiendo porque es muy interesante. Y entonces, tampoco hay que olvidar, como te decían los antiguos naturópatas, que si oye las propiedades curativas que la tienen, usted la tiene usted. Como decía esta alumna que lo repetía, esta es una estudiante de naturopatía americana, que le preguntan, está el vídeo por ahí que hemos colgado en el Twitter, creo que está, ¿no? En que le pregunta, dice, ¿cuál es la mejor herramienta que tiene el naturópata? Dice, pues la persona, que son troncas con la tradición, dice, no, las propiedades curativas las tiene usted.
Entonces, con la alimentación, en este tema concreto y las demás herramientas que utilizamos de forma dinámica, pues hay un concepto que es la vis natura regeneratriz o vis regeneratriz naturae, que es la fuerza regeneradora de la naturaleza, o mejor dicho, solo la naturaleza regenera, porque vis se puede traducir como solo, solamente, y con X sería la fuerza como tal, que es un término que históricamente existe, ¿no? Donde ponen vis natura medicatrix. Ese concepto en la Grecia clásica no existió nunca, es una interpolación de los traductores del Renacimiento, significa la fuerza medicalizadora de la naturaleza, que es una barbaridad decirlo. Barbaridad desde el punto de vista teórica y sociológicamente es inviable. En cambio, este concepto sí existe, ¿no? Es solo la naturaleza regenera. Que también, no hay que olvidar el libro, ¿no? Que escribió también Benedicto Luis, dice Only Nature Cure, ¿no? Va en la misma línea prácticamente. Entonces, vamos a trabajar con todos estos problemas. Entonces, dentro del programa, donde vamos a poner todo el tema, tener en cuenta dos elementos clave importantes de esta metodología, que siempre lo hemos dicho de una manera, vamos a decir, vulgarmente didáctica. Se quita lo que estorba y da lo que necesita. Si no le quita lo que le está produciendo, que el sistema no funcione bien, no intente arreglar el sistema y no quita ante el otro. Eso es lógica. Pero lo decimos en plan más sistemático. Dice primero, para que el cuerpo se normalice, la natura, todo se empieza a funcionar, pues la eliminación o minimización de los factores que inciden negativamente en la salud. Una dieta inadecuada, en este tema concreto de lo que estamos hablando, dietas son las reglas básicas, las reglas con las que tú elaboras los menús, elaboras, te va a ir a son las reglas, las normas, ¿de acuerdo? La alimentación es lo que hay, a nivel cultural, social, religioso, ecológico, biológico, que es pues, el alimento en sí, los nutrientes. Entonces, es importante la eliminación de todos los factores que inciden negativamente en la salud, como se alimenta esto, de qué manera, pues, evidentemente habrá que quitar lo que estorba o minimizarlo todo lo que podamos. Yo eso no puedo dejarlo ahora mismo porque, pero se puede minimizar o cambiar por otra cosa que impacte menos en el sistema. Sí, entonces negociamos como vimos antes del esquemita. La dieta inadecuada, la actividad inadecuada, hábitos poco saludables, los excesos físicos y psicológicos, el estrés, los factores biomecánicos, posturales, etcétera, 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 y otros aspectos de estilo de vida que influyen en nuestro bienestar. Porque obviamente eso hay que eliminarlo o minimizarlo. Le quita lo que estorba, que los antiguos, ¿no? Y se quita lo que estorba primero, porque si no es imposible que podamos. Y después, la disposición de los requerimientos de la salud, es decir, esa comida, que le llama comida todo el conjunto, alimentación, preparación, en la comida, el aire limpio, agua fresca, luz del sol, descanso, el sueño, es decir, la red senos naturales de los antiguos, del corpus hipocrático, puede ser equilibrio de todos los indicadores, ¿no? Equilibrio dinámico, que coincide también evidentemente con la definición de la OMS del año 40. La salud es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, psíquico, nosotros añadimos también social, ambiental, como decían también los griegos, ¿no? La democracia es un signo de salud de un pueblo. Por lo tanto, todas estas variables es importante tener en cuenta, quito lo que estorbo y lo que necesito, y a partir de ahí el organismo, esa BIC, empieza a funcionar. Se me ha quitado lo que me estorbaba, me ha dado lo que necesita, pues ya funciona bastante bien, ¿no? Es un principio básico, lo estoy diciendo de esta forma así un poco, pero tiene su sistematización, evidentemente, y su lenguaje científico. Estoy de una manera para que se entienda bien. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? Pero que dice, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Te pregunta, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? Bueno, usted quita lo que le está produciendo eso primero. Por ejemplo, del martillo, que se lo he puesto por ahí, ¿no? Yo voy a ver un martillo, bum, bum, bum. Si es que me tengo el dedo inflamado, mira, pues tómate esto, ponte aquello. Y dice, oye, me sigue doliendo el dedo. Hasta que va un naturópata y dice, usted hace martillazo en el dedo, hombre. Y dice, pero esto es por el martillo. Y dice, claro. Y además póngase usted arcilla, hacemos esto, lo otro, hacemos una reestructuración, pero quítaselo usted, ¿no? No, por eso le duele y está usted inflamado, ¿no? O sea, un ejemplo muy simple, pero así, ¿no? Porque el pie, ¿no? Te han traído una piedra, ahí tengo inflamado, quítate el ano, y después ya pues, procedemos a la regeneración. Por lo tanto, ¿qué factores inciden negativamente en la salud? Se llama estados negativos de salud o hábitos insanos o formas, y después lo que hacemos realmente es aplicar lo demás mediante un procedimiento donde la alimentación es clave, como estamos observando. Y aquí está pues, un término importante que me han preguntado, ¿dónde viene la palabra dieta dietética? Pues la diaetia significa higiene de vida. ¿Y qué es la diaetia? Pues aquí arriba, veis aquí, siguiendo el corpus hipocrático, hay lugares que influyen, hay lugares que son insalubres, por circunstancias, el aire, el ejercicio físico, sueño y vigilia, comidas y bebidas,
ya estamos marcando la importancia que tiene, excreciones y secreciones, las eliminaciones, y las disposiciones anímicas o estados anímicos, se le llaman las set-res no naturales. Y alguno que me está escuchando voy a preguntar, bueno, si existe la non, también tiene que existir las set-res naturales. Pero no voy a entrar en ese tema histórico. La naturopatía, que tiene su curso histórico, se basa principalmente en las set-res no naturales, no en las set-res naturales principalmente. Matizo, principalmente, lo dejamos así. Después están las cosas singulares que sustentan, pues las sacadas de la tierra, que son los cereales, legumbres, hortalizas, verduras, frutas, obvio. Sacadas de los animales, las carnes, pescado, huevo, leche, los adobos, condimentos y la bebida. Corpus hipocrático, después pasa la dieta a través de los árabes y después se introduce. Es un concepto clásico que, bueno, voy a escuchar también por ahí también el tema, de que la palabra dieta se podría traducir perfectamente como naturopatía. Pero bueno, históricamente ha dado tantas vueltas que al final se ha llamado dietética, que son normas. Pero no olvida también la alimentación y la nutrición, que sin alimentación y nutrición no puede haber dietética, que son las normas. Como esto, como, qué hago, qué plan de alimentación, ¿de acuerdo? Y esta es la base, de quita lo que estorba y da lo que necesita. Y lo que necesita que sea cantidad y calidad, y que sea fácilmente eliminable, que deje los menos residuos posibles y el mayor aportación de nutrientes, porque vas a comer algo en general, que vas a gastar más energía en asimilarlo y en eliminarlo, que en general lo que el cuerpo va a obtener, evidentemente eso es, como decimos, coste-beneficio. Si el coste es mayor que el beneficio, creo que es un principio clave, ¿no? Evidentemente el coste metabólico es enorme para un beneficio metabólico mínimo. Por lo tanto, dice, no merece la pena, pero bueno, hay por ahí programas, por ahí el tema que te ponen a comer, te lo mezclan todo, y dice, está muy bueno, sí, pero coste-beneficio. Idea importante, aparte de la sobrecarga del sistema. Y el programa personal de salud, para enmarcar ya, que ya lo estamos viendo, cómo se enmarca todo lo que es la naturopatía alimentaria, la trofología y la importancia que tiene, en el orden jerárquico de la intervención naturopática, pues el programa personal de salud se estructura siguiendo las pautas de los principios de la naturopatía y especialmente siguiendo el principio de Luis Kuhne, naturópata alemán, sobre la unidad de los procesos de normalización funcional. Nos preguntan muchas de las naturópatas, oye, ¿hay un tratamiento natural para cada enfermedad? No, es una unidad funcional, que Luis Kuhne lo define en su libro, que traducido al español, la traducción del alemán decía, La nueva ciencia de curar. Lo recomiendo, muy interesante también, ¿no? Y Benedicto Luz, que conoció también ese libro, su señora, Lisa Luz también, ella fue discípula de Luis Kuhne también, o sea, que conocía la obra y fijaros qué nombre le puso a la hora de traducirlo al inglés. Le llamó neonaturopatía. Todavía español en inglés, ¿no? Naturopatía. Y le fascinó el libro, además es muy interesante, la verdad es la unidad que coincide con todos los principios de la naturopatía, ¿no? Por lo tanto, este principio dice que la respuesta a normalización funcional, que el cuerpo intenta normalizarse sí o sí, es general y nunca local, es una y está representada por las alteraciones extracelulares e intracelulares. Estoy traduciendo del alemán. La tosemia sanguínea linfática, por tanto, exige un proceso unitario para establecer la salud. Es una unidad funcional. Y ese unitario lo dividían de desintoxicación, revitalización e estabilización. Que llaman modernamente desintoxicación, la traducción, pues se utiliza el término drenaje biológico, biodrenaje, que digamos limpiar, como decía también Shelton, el cubo, ¿no? Pero nos basamos de los principios de la naturopatía y principalmente, o especialmente, mejor dicho, en el principio de Luis Kuhne. Os recomiendo un libro al que le guste leer la historia, no olvidar el contexto, fue a finales del siglo XIX, porque Luis Kuhne, sí, del siglo XIX, porque Luis Kuhne falleció en 1901, casi entraba ya al siglo XX, ¿no? Y es muy interesante su vida y su obra. Si queréis también un poquito saber más, pues podéis entrar en Cuaderno de Historia de la Naturopatía, poner Luis Kuhne, pues, que viene un poco pues, todo lo que él hizo y de qué manera es muy interesante. Pero un naturopata nos basado en este principio, ya evidentemente basado en la sistematización ya de años y la metodología o el soporte del método científico. Por lo tanto, dentro del PPS, que lo dividimos en tres partes, yo solamente voy a hablar de la primera parte para que enmarquemos
la importancia y para cómo utilizamos nosotros lo que es la naturopatía alimentaria. Entonces, la primera parte, como decía Luis Cune, hay que limpiar el sistema. Limpiamos el sistema, tenemos el biodrenaje en la parte donde utilizamos estos módulos de la área que vimos antes de naturopatía aplicada a tecnología naturopática. El primero de ellos es módulo de naturopatía alimentaria o trofodrenaje, que es el título de la ponencia. ¿Y con el cual qué hacemos con el trofodrenaje? Pues decir, pues lo que hacemos es realizar reposo fisiológico, es decir, quitarle carga al sistema. Quitarle carga al sistema que no puede, el hígado sobrecargado, el riñón sobrecargado, el intestino que no tira. Reposo fisiológico, ¡pum! Para eso tenemos herramientas que se utiliza, lo que se estudia en maniobras básicas en naturopatía. Eso es básico, es decir, quitarle carga al sistema que no puede, por circunstancias de sobrecarga, por la edad, por muchas variables, el sistema no puede. Por lo tanto, el trofodrenaje es importante en la naturopatía empieza a tomar esto. ¿No? La primera parte es reposo fisiológico, es decir, quitarle carga al sistema. Y para eso tenemos un montón de herramientas, que veremos después algunas de ellas, simplemente nombrarlas, porque hay un montón de ellas, ¿no? Entonces es importante cómo lo enfocamos. Trofodrenaje, reposo fisiológico, y después el reposo fisiológico suave y sostenido. Es decir, cuando hay un problema, y si un reposo fisiológico es hacerlo tranquilito, despacito y sostenerlo en el tiempo, porque esto va a durar, el organismo. ¿De qué? Pues evidentemente órganos diana, que son los órganos que participan directamente en los procesos de metabolización, si no reposa, reposo químico, reposo mecánico, a nivel enzimático, dale, que no tira. Está sobrecargando el sistema, por lo tanto, diríamos, el engranaje, es decir, ¿dónde metemos la alimentación y para qué? Para esto, la primera fase, importante. Una vez que hacemos reposo, suave y sostenido del sistema, el siguiente paso, pues, automáticamente diríamos, se va estabilizando el metabolismo, que es el objetivo, estabilización metabólica, estabilizar pH, estabilizamos glucosa, estabilizar colesterol, estabiliza el sistema. Y después que los emuntorios eliminen bien. Si no estabilizamos, difícilmente se pueda regenerar un sistema, como decía Luis Cune. Por lo tanto, importante, ¿para qué utiliza el naturópata alimentación o todo eso? Hacer un reposo fisiológico, descargar el sistema. Me parece mucha maniobra, desde el ayuno, la restricción calórica, es decir, hay muchas herramientas, pero este es el marco conceptual que es importante. Pues los demás elementos no voy a entrar en ello porque creo que veamos cómo se enmarca la intervención naturopática, la naturopatía alimentaria o trofología, como la utilizamos, ¿no? Después vamos a restablecer el sistema a nivel enzimático, regulamos. Ahora vamos a ver unas cositas más. Pero esto que quede claro, ¿dónde se enmarca? En el PPS, siguiendo el principio de Cune, y en el biodrenaje, ¿para qué? Para realizar reposo fisiológico, si hay una buena vitalidad, pues no hay problema, cortito, y si no, suave y sostenido en el tiempo. Si hay una sobrecarga en el sistema, que no se puede. Y aquí os pongo, por ejemplo, está puesto en inglés, porque en inglés todo el mundo lo entendemos, ¿no? Entonces, pues aquí vemos la importancia que tiene el biodrenaje en la primera fase. ¿Por qué? Porque el reposo fisiológico hace que descienda el nivel de toxemia y como consecuencia va a liberar lo que hablaba antes, la bitnatura regenerativa, es decir, coeficiente de vitalidad. Uno dice, no, es que la vitalidad es un concepto filosófico, sí, pero los naturópatas lo sustantivizamos para poder operar con él. Porque todo parte de un concepto y después lo operativizamos, lo sustantivizamos para poder operar con él. Como decía, ¿y cómo lo pasáis a operaciones? Usted puede llamarle 1, 2, 3 y 4 y ya está. Que son los gráficos que los estudiantes de naturopatía primero lo han visto, todos los gráficos que hay. ¿Por qué? Porque los naturópatas sustantivizamos, que no nos critica alguno, es que la vitalidad es un concepto filosófico. Claro, que lo es, hombre. El vitalismo, estaba acordándome ahora de Henry Bergson y el vitalismo, pero bueno, lo sustantivizamos, hablamos de coeficientes de vitalidad, etcétera. Entonces, el biodrenaje, lo que es la alimentación, ¿para qué, aparte del reposo, que es la maniobra que hacemos, para qué va a servir? Para descender los niveles de toxina del cuerpo, que se elimine mejor y, como consecuencia, el coeficiente de vitalidad va a aumentar. ¿Cómo se traslada el coeficiente de vitalidad? Por ejemplo, más ATP, la mitocondria no se va a oxidar tanto, el estrés oxidativo disminuye. Los ácidos volátiles evidentemente van a sobrecargar menos el sistema, entonces van a liberar más coeficiente de vitalidad para regenerar el sistema. O sea, se cuantifica a nivel, diríamos, numérico y a nivel fisiológico también, hombre, ácidos volátiles. Eso en los naturópatas lo dominamos bastante bien. Digo por si alguno después pone el vitalismo y nos critica un poquito, que también es bueno que nos critique, pero digo esta salvedad. Entonces los mecanismos de regeneración orgánica se van a poner cuando la toxemia, elemento central de la naturopatía,
Claro, uno dice, es que tampoco, sí, es cuantificable porque es tan antiguo como el wedú egipcio, como el perizomata de los griegos, ¿eh? Y en otras culturas pues, también tienen su nombre, ¿no? Pero nuestra cultura, el wedú, en Egipto, clásico, y después la Grecia clásica, el perizomata. Sí que tiene su trayectoria histórica, el concepto de etosemia, que después ya en el siglo XX se va acuñando, y después ya en naturopatía se está cuantificando. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que el biodrenaje es un acto salutógeno que genera salud, por el cual se produce un saneamiento por una evacuación, excreción y depuración, liberador de efectos directos e indirectos de la tosemia. Y aquí se ve el hígado, que es clave, un órgano diana importantísimo, digamos, está viendo, para el biodrenaje, pues 3 pasos clásicos para eliminar la tosemia, ¿no? Le requiere nutrientes, vitaminas, el glutatión antioxidante, los carotenos, es decir, paso 2, pues ahí está también glutamina, glicina, taurina, es decir, todo lo que necesita a nivel de nutrientes para favorecer todo ese proceso, pero antes que quitar lo que estorba, se lo olvida, a algunos se lo olvida, tómate, toma aquí yo, primero quita lo que está produciendo la oxidación, ¿no? O minimizarla, como decimos, entonces aquí están los pasos, ¿no? Bueno, en inglés dice step 1, step 2, está aquí muy interesante, como todos sabemos en inglés, lo vamos traduciendo y el hígado después, una vez que está regulando evidentemente por dónde lo va a eliminar, por la vesiculabilidad, y va a eliminar por los sólidos, líquidos, venga, vamos a eliminar. Y esto hay que favorecerlo también. Vemos la importancia que tiene dentro de la práctica naturopática, de la intervención naturopática, la naturopatía alimentaria, trofología, es clave, pero es importante con cómo trabajamos, ¿no? Que tenemos en cuenta las distintas teorías de alimentación, la teoría calorimétrica es necesaria también para hacer los cálculos, la teoría de recambio. Recambio significa me falta esto, te falta calcio, tómate esto, te falta esto. La teoría energética también, que es muy interesante. El naturópata va a trabajar la teoría sintética de la alimentación, va a integrar elementos para seguir avanzando con esto que estamos aquí viendo, que es importante. Es decir, estamos en una visión interesante, como el criterio naturopático se aplican todos estos elementos que vienen desde que la naturopatía existe como tal, porque la naturopatía siempre desde el principio, la alimentación es clave. Y digo alimentación, estoy diciendo nutrición. Alimentación, entenderme bien el concepto concreto. Y ahora va a haber una serie de pasos ya concretos que también es el título de la ponencia, trofodrenaje, es decir, drenaje como tal. Porque como ya está clasificado, y esto no es un protocolo, no es una guía, hemos clasificado a veces según el tema A1, A2, A3, o sea, eso se llama la taxonomía. Taxonomía se llama clasificación dentro de un lenguaje naturopático, ¿no? Y dentro del trofodrenaje estoy viendo en C11, voy a contarlo todo y ir pasando a alguno que vea más interesante, porque esto es, digo, para que vean la complejidad de la intervención naturopática y cómo los primeros naturópatas colegiados trabajamos y utilizamos estas herramientas, que no es dentro del marco. Trofodrenaje, pues asesoramiento trofológico es fundamental, C11, vais viendo, se va clasificando uno por uno, y sus clasificaciones, asesoramiento trofológico en la adolescencia, en el embarazo, en infancia y en práctica deportiva, que vamos asesorando, asesoramiento trofológico para mantener y mejorar la calidad de vida, recomendar alimentos biogénicos adecuados a su situación de salud, celular, o qué hace, de qué manera. Y esto es importante porque es una pregunta mucho importante explicar las posibles interacciones entre alimentos y medicamentos sobre la alimentación, que también interacciones, nivel de vitamina, nivel de principio, nivel importante también, que no viene a nuestra consulta, algunos pues polimedicalizados tomándolo, pues se le explica a usted las interacciones que puede haber y tiene en cuenta el naturópata para que no haya problemas, ¿no?, de interacciones. Y eso también, naturópata colegiado, pues que ha estudiado los grados, pues conoce también cuáles son las interacciones, de qué manera, a nivel hepático, cómo funciona, ácidos, alcalinos, etcétera, etcétera. Esto es importante en la consulta también tenerlo en cuenta, la interacción a la hora de preparar el programa. Después también, como está hablando de alimentación, tiene un factor psicológico, social, religioso y hasta político, diríamos, el tema alimentario, pues conocer los sentimientos y actitudes del saludante, de las familias, hacia el trofodrenaje, porque a veces uno me pregunta, ¿quién hace de comer? Y dice, mi madre. Digo, entonces, ¿qué te pone? Pues me pone esto, lo normal. Dice la persona, bueno, yo voy a intentar hacerme yo la comida. Bueno, ten en cuenta este tema, que es importante ahora preparar el programa, el contexto,
y como decimos, sacar lo que se llama el programa de alimentación, estos estándares del ordenador. Tengo 10 estándares, las saco de aquí, ¿no? Personalizamos programas personales de salud. El C11, y después enseñanza del proceso trofológico, que debemos comentar, el aspecto pedagógico, hay que enseñar, cómo hay que hacerlo, de qué manera, y para eso hace falta pedagogía. O IGIO, nosotros le llamamos igiopedagogía, pedagogía de la salud, educación para la salud. Es importante, pero lo importante es destacar, aparte de todos estos nombres, que esto, para que un poquito cómo trabajamos los naturópatas en esta práctica profesional, cómo lo tenemos clasificado, C11, C112, cómo hacemos los pasos que seguimos, ¿no? Tenemos en cuenta, no son pasos así rígidos, ¿de acuerdo? Pero sirven de guía a la hora de utilizar alimentación. La educación trofológica, que es importante, pues la adolescencia, que en la niñez, la tercera edad, eso es importante. La labor también que vimos antes, ¿no? Coach y tal, educador en la salud, naturópata, sobre el esquemita que vimos antes, importante. También es importante comentar, como estamos viendo aquí, ¿no? Dice, comentar los gustos y aversiones trofológicas al saludante, que a veces ponemos un programa y dice, mira, a mí esto a usted le gusta, y dice, no, bueno, si usted me lo manda, me lo tomo, pero no me gusta. Bueno, cambiamos por otro. Esto es importante también, este paso de comentar los gustos y aversiones, que a usted le gusta, que no, esto a mí no me gusta, esto me da un poco de comerlo de tal manera. Por eso estamos elaborando el programa personalizado con la alimentación. Después de terminar la ingesta y los hábitos que tiene, cuántas veces comer día, cómo come, eso también hay que tenerlo en cuenta. Evaluar también el nivel de conocimiento que tiene el saludante sobre la alimentación. Muchos lo tienen de hecho de internet, entran por aquí, he leído, me han dicho que por la mañana hay que tomar esto, me han dicho que esto no se mezcla con esto, me han dicho, he leído, y algunos dicen, querido, ¿no? Por eso es importante que también tengamos en cuenta eso, que sabe usted sobre este tema. Mira, he leído el libro tal, o la revista tal, y me dice esto, lo otro. Después muchas veces decimos que la revista es genérica, ¿no? Si no mismo vivir en el norte, vivir en el sur, si somos en verano, en invierno, o sea, lo que hemos visto antes, las características personales donde vive también, ¿no? Las que tiene, todas esas variables que la encuentra lo del programa. Se leen, dice, no, esto por la mañana, me han dicho que esto es bueno, tómatelo, tómate aquello, darte un zumo, darte esto. El lío es, échate las semillas de esto, pues esto es bueno para el estreñimiento. Vaya usted a consultar a un naturópata colegiado que le va a ordenarle todo eso que usted ya está leyendo por aquí, que no es malo, que es bueno aprender, pero el naturópata se lo va a ordenar un poquito siguiendo este procedimiento, ¿no? Determinar, evaluar el nivel actual, conocer los sentimientos, la actitud del saludante familiar hacia el profesional, recomendando el grado de cumplimiento esperado, que también es importante, que a veces siempre ponerlo en 90 porque después lo van a hacer 50%. Para no llegar, oye, le he puesto esto y al final, mire, usted me sigue, pero usted lo ha hecho al 100%. Bueno, es que un día me he pasado, es que un día esto, es que un día lo otro, es que tal, que tuve una boda, que esto, que lo otro. No, vamos a las variables y en naturopatía pues tenemos estrategias para minimizar ese impacto también, porque ya conocemos. Por eso es importante el procedimiento tener en cuenta también esta variable que es el C1129 dentro de los pasos. Pero esto es una guía, que no es cerrarlo. Pero hay que tenerlo en cuenta para tener herramientas, ¿no? De cómo aplicamos la consulta dentro del PPS, el trofodrenaje, dentro de la naturopatía alimentaria, trofología. Y siguiendo esta línea, pues la enseñanza del proceso trofológico, enseñanza de la normativa trofológica indicada en el PPS, se lo explicamos bien, cómo hay que combinarlo, a qué hora, de qué manera, ¿de acuerdo? Qué nutrientes tiene cada uno, mezcle usted mejor este con esto para que el cuerpo tenga X nutrientes, se metabolice mejor, teniendo en cuenta variables como los grupos sanguíneos, que si no tiene base científica, sí, hay un montón de estudios, que lo quiera, podemos debatirlo. Con los grupos sanguíneos, por ejemplo, con el índice glucémico de los alimentos, teniendo en cuenta también, pues, todos estos elementos, ¿no? Después, esto también es importante, que entra dentro del lema del Congreso que hemos visto, del libro del Congreso, enseñar a elaborar menús saludables, que es también importante, no vale decir, mira esto, y esto cómo se hace, yo sé que esto es bueno lo que usted me ha dicho, pero ahora ¿qué hago? Mira, se mezcla de tal manera, le echa el aceite, le hacemos esto, le echamos nuez moscada, preparamos un programa, aquí en el CC133, aquí está, enseñanza, este aquí, enseñar a elaborar menús saludables, instruir al saludante sobre el alimento a consumir y evitar, ¿no?
Nuestro nunca dice prohibido. No, evite usted, consuma esto. Prohibido, toma esto. Prohibido esto que es malo, prohibido aquello. No, evitamos. Instruir de la regla de la combinatoria alimentaria. Combinar, como seones, algunas teorías de base científica me han dicho que no, que el cuerpo, como me dijo una vez, uno dice que sabe el cuerpo lo que se le echa. Me quedé, joder, qué respuesta más interesante. Tenía un título de esto bastante interesante. No voy a decir el tema, el título que tenía. Pero me sorprendió cuando le expliqué el tema, hablando del tema, y dice que sabe el cuerpo lo que se le echa. Vaya, respuesta tan científica, curioso, ¿no? Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta, en la comunidad alimentaria, modificación de conductas trofológicas negativas para la salud, esos hábitos negativos que tienen, de mezcla, de lo otro, de beber, de cosas, modificándolos y después establecer metas realistas a corto, medio y largo plazo para la modificación de hábitos alimentarios. Como dicen, no quita usted esto, deja usted aquello, nada aquello, que esto es malo, que no, hay que mantenerlo y preparar, y decir, mira, a corto, a medio y largo plazo, objetivos a conseguir. La naturópata elabora el plan con la persona, nunca tómate esto y harta aquello, y esto es bueno, y tómate 1000 miligramos de esto. Sino, bueno, vamos a ver objetivos a corto, a medio plazo, para modificar esos hábitos, porque un hábito no se cambia de la noche al día. Cuesta, y todo eso lo sabemos, ¿no? El naturópata, de sus conocimientos, su preparación, sabe realmente cómo hay que hacerlo y de qué manera se consiguen los objetivos. Facilitar la identificación de las conductas trofológicas modificadas, que es importante, porque no la identificamos, difícilmente se puede hacer un plan de a corto, medio y largo plazo. Y importante sobre el tema del sueño está la regeneración, que alimento, informar, no estamos diciendo desde ustedes o aquello, eso de dar órdenes, no es pedagógico, informar saludantes de aquellos alimentos y bebidas que interfieren, por ejemplo, en el sueño, lo vamos recomendando. La gestión trofológica, otro apartado, pasa del 13 al 14, por la gestión de la fase del trofodrenaje, gestión trofológica normocalórica, glucemia, control del peso, equilibrio de ácido-base, que es fundamental, y no estamos hablando aquí de alcalinizar, y ya lo hemos comentado muchas veces, que eso es inviable, eso es mortal, alcalinizar el cuerpo te muere, el equilibrio, gestión trofológica de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, todo eso hay que irlo gestionando, digo una palabra gestionar, para que vaya marcando lo que hablamos de esa estabilización metabólica del sistema, pues hay que tenerlo en cuenta en los pasos que estamos siguiendo. Estos pasos son los que seguimos en la práctica, problemas naturopatía en el día a día de nuestras consultas, ¿no? Gestión de electrolitos, estos son sus apartados, nada más que nombrarlos, no entran todos ellos, Entonces, tienen, que quiera, pues lo puede pedirlo y son están todos los pasos. Aquí están todos los pasos de la primera parte, que es el biodrenaje, uno por uno. Por ejemplo, gestión de electrolitos en situaciones fisiológicas de hipercalcemia, de hipermagnesemia, hipernatremia, hiperpotasemia, o al revés, hipo, los clásicos metabólicos, que hay muchos más también. Entonces, nosotros tenemos que gestionar, yo digo gestionar, fijaros la terminología que utilizamos, la taxonomía, estamos diciendo que no gestionamos. Y después facilitamos el control de la ingesta trofológica, teniendo en cuenta, pues, evidentemente, la teoría calorimétrica también es importante tenerla en cuenta, pues, facilitar la ingesta de calorías adecuada al tipo y al estilo de vida, ni más ni menos. Controlar la ingesta nutricional para garantizar suficientes recursos energéticos, tanto en estado de salud como en estado de pérdida de salud. Estado de salud, pérdida de salud también. ¿Me han entendido bien la frase, no? Salud y pérdida de salud. No decimos lo contrario de la salud, en el contrario. Controlar la ingesta nutricional para garantizar el recurso energético es clave. Vais viendo un poquito cómo es cada uno, aquí un poco para que lo vayamos leyendo, vayáis leyendo, que esto ya después se queda colgado en la red y también se va a quedar en... Y ahora aquí os invito a todos los que estáis escuchando a que os deis de alta en Naturopatía TV, en el YouTube, que ahí están todas las ponencias, entrevistas, es decir, están todos, tenemos más de 900 vídeos grabados para que nos conozcan la naturopatía y lo que hacemos de naturopata. Así que Naturopatía TV, YouTube, ya estamos de arte y ahí va a estar grabado también todo esto, se deja allí también a posteriori, ¿no? Y os pongo otro tema, mantenimiento, y importantemente mantener la salud bucal, la salud digestiva, la salud intestinal y todo lo que conforma el aparato digestivo, si no difícilmente podamos metabolizar, absorber y eliminar. Metabolismo, catabolismo. Gestión y manejo de los trofodrenadores, que tiene un apartado importante, pues ya aquí vienen las herramientas de la alimentación que utilizamos. Voy a nombrar algunas de ellas, ya para ir terminando. El punto 15, aquí está el
1, 1, 5, este otro apartado, ¿no? Está el 8, 9, 10, pues entramos en el 5. Gestión y manejo de los trofodrenadores. Tecnología naturopática, naturopatía alimentaria, trofología. Vamos a ver algunos de ellos. Después está subclasificado, son larguísimos, todas las herramientas. Voy a nombrar alguna de ellas, por ejemplo, le pone MBN, significa maniobras básicas de naturopatía nestológica. Oye, esa herramienta que con ese nombre, por los ayunos, las restricciones calóricas, los ayunos, todos los tipos de ayunos que tenemos están subclasificados, el ayuno tarde, 40 días, de la semana, de 3, de 2. Después están los cardos, que es lo que hablamos desde el más radical, que es el ayuno. Dentro del ayuno está el ayuno seco, no tomar nada ni agua, eso hay que llevarlo bien, con un buen profesional bien cualificado y orientado. Y vamos subiendo, ser más potente, otro menos, que es los cardos en general, el cardio sedante, el cardio depurativo, el cardio exotaico, que son maniobras básicas, como estamos viendo, para que conseguir el objetivo que vimos antes, disminuir la tosemia y reposo fisiológico. Pero importante, siempre adecuado a la persona. No al manual. ¿Manual qué significa? Pues tome usted esto, deje usted que usted aquello, al final te pierden 10, 15 kilos y vienen a ver, no, mira usted cómo estoy, ¿qué he hecho? Pero cómo me he quedado comiendo nada más que esto para depurarme, no. Eso no se puede, eso no se hace porque te juegas la salud también, ¿no? Eso hay que hacer una manera, como estamos viendo, racional y científica. Estamos viendo los cardos, tenemos los licuados, los zumos, los mixtos, licuados zumos, las ensaladas que la hemos visto, potencia alta, potencia media, cómo se va elaborando según la potencia, de los más potentes a los menos potentes, ¿no? Después están los salutes específicos que vimos, está el de uva, el de manzana, el de plátano, el de avena, que también lo vimos, el de arroz, sí, todos los salutes que tenemos son muy importantes. Después están las modificaciones trofológicas, que son los regímenes naturopáticos, teniendo en cuenta que va desde cetogénico, restricciones calóricas, eso está subclasificado en todos los que utilizamos, ¿no? Y después las modificaciones trofológicas que vayamos a hacer. ¿Ve que no estamos diciendo dieta? Estamos utilizando el término, la palabra dieta, veréis que no aparece en ningún sitio. Estamos hablando de modificaciones trofológicas según el cumplimiento de las leyes de la alimentación que estamos viendo arriba, ¿no? El peso, la estatura, la calidad y cantidad, qué actividad tiene usted, pues a partir de ahí diseñamos el programa. Después, las modificaciones trofológicas según las cualidades físicas de los alimentos. Tiene un problema digestivo, de qué tipo de alimento, cómo tiene usted que hacerlo. A nivel químico, que queda un reposo fisiológico, pues alimentos que no necesiten mucha cantidad de enzimas, mucha cantidad de elementos, que al final el proceso metabólico va a durar, y como dije antes, coste-beneficio, no va a tirar. Entonces empezamos a mezclar esto, mezclar aquello, pues te puede durar, y después cuánto absorbe de aquello, frente al gasto metabólico que has tenido, ¿no? Entonces, modificar trofológica, yo he puesto aquí los apartados, después están, hay muchos subapartados de aquello, está todo muy desarrollado como guía, ¿de acuerdo? No como protocolo, sino como guía para que no se nos vaya, oye, que se nos ha ido. Pues aquí está y pregunta. Y las herramientas que tenemos están aquí todas ellas en la fase del biodrenaje, primera fase que es el trofodrenaje, que es el título y motivo de esta ponencia. Según la cualidad física y según también en relación con las cualidades químicas también que tenga, física y química, para que se pueda metabolizar perfectamente con la mayor absorción nutricional y el menor gasto metabólico. Así que es interesante. Y un naturópata colegiado y estudiantes de naturopatía pues conocen bien este tema y van ampliando conocimiento, porque aquí está la clave, esto está aquí, después ir ampliando, como comenté al principio, seguir sistematizando, porque la naturopatía es dinámica y abierta como toda ciencia. No es cerrada, no es un dogma, los dogmas están en otros apartados. En la ciencia no existe verdad dogma, porque son conceptos metafísicos, filosóficos, ideológicos, ¿no? Y no existe en la ciencia, lo repito 1000 veces porque no, dinámica abierta, pero no tenemos guía, tenemos una taxonomía y una metodología naturopática donde estamos enmarcando la naturopatía alimentaria o trofología. Y ya terminando, pues decimos siempre, después de todo esto, pues hay personas que se han interesado un montón y dicen, bueno, ¿yo qué hago? Que le digo esto, yo tengo una cierta ganas de que me ordenen esto y enterarme mucho más por lo que está mirando. He observado que los naturópatas colegiados manejan la situación, ya sabemos. Para más información, consulta a un naturópata colegiado que le indicará el programa personal de salud
qué normas alimentarias trofológicas hemos visto, como omega-6, nivel gastronómico, reposo fisiológico, lo que le viene bien a cada uno, según donde vive también, evidentemente, como hemos visto, todo el sistema completo, y eso es lo que hacemos los programas de naturopatía colegial. Así que, repito, que quede claro, para más información, consulta al profesional naturopata colegiado. Y aquí vienen estos simbolitos, que ponéis claramente, repetirlo, donde vea esta imagen, encontrará lo que está buscando, un profesional naturopata colegiado, garantía, calidad y confianza. Así que muchas gracias por todo, y cualquier pregunta, además quiere chat, podéis escribir, y si no el chat nos gusta por alguna pregunta particular, pues a través de los correos electrónicos de nuestra organización, se puede realizarse y vamos contestando. Y después también, como hemos dicho, pues cualquier crítica, pues estupendo, bienvenido a las críticas, porque las críticas hacen que la ciencia avance también, porque hay que reestructurarse y reevaluar. Los conocimientos se reevalúan, por lo tanto la crítica es fundamental. Así que buenos días y a seguir disfrutando de este congreso, de las grandes ponencias. Y como digo, no olvidéis también lo de YouTube. Me están preguntando que si repito dónde estaba el tema. En YouTube se llama Naturopatía TV. Y en Naturopatía TV pues tenemos el canal nuestro, donde pueden ver perfectamente pues todo lo que se ha ido grabando, congresos, conferencias, entrevistas. Digo, tenemos casi 900 y pico, por lo tanto, cuanto más seamos, mejor. Y divulgarlo, nos demos de alta. Así que, buenos días y adelante.